Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo generar realmente contenido de calidad para nuestras páginas web y nuestro blog, contenido que va a estar orientado a SEO y con esto vamos a lograr que tenga mejor posicionamiento en las búsquedas de Google y obviamente tengamos más cantidad de ingresos en el site. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo a quienes se suscriban a mi canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Ante todo, comentarles que para lograr este objetivo nos vamos a valer del plugin tan conocido que es Yoast SEO. Vimos en el tutorial anterior cómo instalarlo y cómo configurarlo correctamente. Voy a dejar aquí en las tarjetas el link para quien quiera ver ese tutorial. Y voy a iniciar ahora mostrándole la pantalla donde yo tengo mis entradas. Y una vez que lo tengan implementado, ustedes van a poder ver estas cuatro columnas que ven aquí que están brindadas por Yoast SEO. ¿Qué brindan estas columnas? Primero nos indican si tenemos enlaces salientes o enlaces internos, porque desde el punto de vista del SEO siempre se recomienda tener enlaces hacia afuera o enlaces hacia nuestra propia página, porque obviamente estamos incentivando a que nos busquen más y además empezar a tener relacionamientos con otras páginas y así busca generar una cadena, digamos, entre todas ellas y que los usuarios puedan tener más flujo de una página a otra. Por otro lado, tenemos dos índices. El índice de puntuación SEO, esto es en general, como vamos a ver, una serie de instructivos o de componentes o metas que nos va a brindar Yoast SEO, que nosotros si la cumplimos vamos a estar orientados a que el buscador pueda encontrar mejor nuestra página web, o los usuarios en definitiva la puedan encontrar mejor. Por otra parte tenemos el análisis de legibilidad. Esto implica algo así como también una serie de metas que tienen que ver con hacer que ese texto tenga las características o componentes adecuados para que sea leído por un usuario. Una vez que entendimos estos cuatro componentes, vamos a ver en un ejemplo, que en este caso estoy haciendo lo que sería el post del capítulo 8 de mi serie de tutoriales, que era cómo copiar y migrar. Acá como verán, por ahora no lo tengo en verde. Voy a entrar, voy a hacer botón derecho y editar, y vamos a ir viendo cómo podemos lograr que eso quede en verde. Una vez que se abre, aquí como verán ya tengo el post, tengo un título, tengo, bueno, obviamente el tutorial, el video, un párrafo, más contenido de cuáles son los puntos principales, algunos videos relacionados a este post y enlaces para que puedan directamente entrar a mi página web a donar o a suscribirse. Desde ya los invito a www.cispasocial.com. El que quiera entrar, obviamente, siempre es conveniente para mí y me ayudaría muchísimo que lo hagan. Ni hablar si ingresan a la parte de donar y donan algo. Acá lo importante entonces vamos a ir hacia abajo y vamos a ver que una vez que implementan Yoast SEO tienen este título y tienen este análisis de legibilidad, como habíamos dicho, y el análisis SEO. Vamos a empezar con el análisis de legibilidad. Fíjense que en este caso en particular me lo está marcando, si bien ya está en naranja y sería aceptable, me está marcando un problema y se puede mejorar. Vamos a ver los inconvenientes. Primero, antes que nada, me está indicando la longitud de los párrafos. Me dice que hay un párrafo que contiene más de 150 palabras, entonces me está indicando que por ahí los acorte. Acá obviamente puedo empezar a buscar, si su post es largo, puede ser que en algún punto les complique detectar cuál es ese párrafo. Creo que en mi caso es notoriamente es obvio dónde está. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar este párrafo, voy a ir dando enter y lo voy a separar. Voy a dar un enter más por aquí para separarlo y por aquí. Entonces fíjense, yo acá dejé el mismo texto, pero lo separé en párrafos como para mejorar la distribución y que sea más fácil la lectura. Voy a bajar y si vamos, bueno, fíjense, ya con lo que acabo de hacer simplemente lo estamos pasando a verde porque no tenía muchas fallas como les conté anteriormente. Acá te va indicando todo lo que estaría bien, ¿sí? Como usar voz pasiva, la distribución de los subtítulos. Está aceptable. Si ven acá me dice que no tengo ningún subtítulo y que podría poner algo más, que no tengo problema porque está corto, pero conviene poner más subtítulos. Y vamos a seguir viendo igual, vamos a atacar los problemas. En este caso en particular me dice frases consecutivas. Entonces me dice que tengo 5 frases consecutivas que empiezan con la misma palabra. Vamos a ir hacia arriba. Acá también remarcar que tienen este ojito que si cliquean, yo si ven mi texto no es lo suficientemente largo como para no encontrarlo, fíjense que me va a marcar dónde tengo el problema. Y bueno, el problema lo tengo aquí, ¿no? Yo puse puntos que intervienen y me dicen cómo instalar, cómo generar, cómo instalar. Vamos a sacarle los cómo. Entonces, simplemente en este caso voy a dejar instalar el plugin y ya estaría. Saco acá, generar la copia de seguridad, perfecto.
Esto sería instalar el plugin en la parte de destino, restaurar, acá simplemente le voy a sacar los comos y validar, y fíjense que igualmente el texto queda totalmente legible y entendible, pero está sin tener la misma frase de origen desde el inicio, entonces se interpreta como mejor redactado. Voy a bajar, insisto, ya lo tenemos en verde, ya se fue ese punto, lo único que me queda es, me dice que solo el 29.6 contienen palabras de transición y que no es suficiente. Este lo vamos a dejar por ahora, si no todo se puede arreglar, ya estamos en verde. Si quieren, el que podríamos atacar, que es muy simple en este caso para mejorar aún más, es el tema de lo que serían los títulos. En este caso en particular, uno podría generar más subtítulos, la distribución de los subtítulos. Me dice que no hay ninguno, pero que en este caso no hay problema porque el texto es corto. Pero la verdad que eso se podría mejorar. Se los muestro. En particular, fíjense, yo acá puse en formato de párrafo principales puntos de este tutorial. Y la verdad es que esto no debería ser así. Yo debería cliquear aquí y en lugar de poner un párrafo debería poner encabezado. Y aquí voy a poner principales puntos de este tutorial. Entonces, yo simplemente con hacer esto, lo que estoy haciendo es intercambiar un párrafo que lo considero como un texto por un título. Y lo mismo podríamos hacer con esto, que son videos relacionados. Yo voy a cliquear aquí, voy a cliquear en encabezado, y voy a poner videos relacionados. Y estoy cambiando el mismo texto o el mismo párrafo, pero en este caso en lugar de un párrafo estoy poniendo un título. Ok, ahí ya lo tendría. Si me voy hacia abajo y vengo, yo ahora podría mirar acá y si ven ya el tema de los subtítulos, me dice fantástico, buen trabajo. ¿Ven? Acá me lo dio ya como súper bien, digamos. Entonces, legibilidad 100% en verde, muy bien. Así que vamos a pasar a la parte de análisis SEO. El análisis SEO se basa en lo que se denomina una palabra frase y objetivo. En este caso en particular les cuento que normalmente es recomendable que tenga 4 palabras como máximo. Entonces yo acá debería seleccionar lo que representa al post que estoy haciendo. En mi caso vamos a poner WordPress, porque es lo que estoy haciendo, y podríamos poner migrar sitio web. Entonces, acá ya tengo WordPress y 3 palabras más que representan a lo que estoy haciendo. Si ustedes miran, en particular, el título decía copiar o migrar tu sitio web. Entonces tiene que ver algo que ver con este título. Perfecto. Ahora, además, acá podríamos poner la palabra copiar. Bien, en vez de migrar puse copiar. Perfecto, esa sería mi frase objetivo y a partir de acá todo se basa en eso. Entonces vamos a empezar a ver el análisis SEO, por qué me indica que no estaría correcto. Una de las cosas que puedo hacer, si hacemos clic acá sobre esta caja, es me va a dar lo que sería la meta description, que es esto que está aquí. Esto es la descripción que aparece debajo del título en los buscadores. Yo aquí lo que tendría que hacer es escribir un texto que tenga que ver con ese título. Y eso lo podemos ver aquí abajo. Fíjense, me dice, vamos a ir de a uno por uno. ¿Te gustaría hacer tu propio videojuego sin conocimientos de programación y de manera muy fácil? ¿Que tus enemigos te disparen y vos dispararle a ellos? ¿Importar tus propios personajes al escenario y también importar perros o hacer simulación de ropa? ¿Crear escenarios con agua y que tu personaje pueda nadar dentro de la misma? ¿Crear fuego? ¿Crear ciclos de día y noche y mucho más? Visita mi canal Chamullos Tutoriales en YouTube o mi página web www.chamullostutoriales.com. Enlaces salientes. No hay enlaces salientes en esta página. Bueno, yo acá lo que podría hacer es, en esta sección que está aquí, no solo decir que agradezco a donar o a suscribirse, sino que podría poner el link directamente a esas páginas. Vamos a hacerlo para que lo vean. Primero voy a entrar aquí en donar, voy a hacer doble clic, voy a cliquear aquí en hacer un enlace y voy a pegar el enlace a mi página de donar. Podemos poner que se abra en una página nueva y damos a Enter. Ahí ya tengo un enlace que tiene que ver con una cuestión interna. Estoy enviando a los usuarios a una página mía, dentro de mi propio site. Y ahora podríamos hacer el suscribirse, que en este caso lo estoy mandando al canal de YouTube, con lo cual es externo. Ahí ya lo tengo hecho con Bitly, en este caso, para hacerlo más cortito. Le doy Enter. Y ahí ya tengo un enlace interno y un enlace externo. Vamos a ver qué nos dicen abajo. Sigamos buscando, fíjense que ya desapareció el tema de los enlaces, por ende ya me lo da como correcto. Fíjense acá está, enlaces salientes,
y enlaces internos me dijo buen trabajo. Lo siguiente que me dice, tu frase clave o sinónimos no aparecen en el primer párrafo. Entonces siempre se recomienda que en el primer párrafo, al igual que en YouTube, que en los primeros párrafos de la descripción se aconseja poner todo lo que sea muy llamativo o muy tendiente a lo que estamos haciendo, se pongan las frases claves. Entonces fíjense, yo tengo WordPress, copiar, sitio web. Veamos, en este tutorial de Cispa Social aprenderemos cómo copiar o migrar tu sitio web WordPress, podemos poner acá, entre servidores de manera súper simple. Ahí yo entiendo que ya estaría. Fíjense, entonces ahora me dijo, ya está, ya lo encontró en la primera frase, pero ahora me está diciendo densidad de la palabra clave. Y me dice que la palabra clave, objetivo, se ha encontrado una sola vez. Y que en este caso, para la longitud que tengo, se recomiendan dos. Es decir, me está pidiendo una vez más. Entonces, yo tengo todo un texto, podemos venir acá abajo y poner, no puedes perderte este impresionante tutorial de Cispa Social, donde aprenderemos cómo migrar tu página web WordPress, nuevamente, y además de eso deberíamos poner cómo migrar o copiar, porque recuerden que nosotros pusimos la palabra copiar, tu página web WordPress a otro servidor. Creo que con eso ya estaría, vamos a bajar. No, algo fíjense que me sigue diciendo que se ha encontrado una única vez. Entonces nuestras palabras eran WordPress, copiar, sitio web. Le damos aquí de vuelta. WordPress, copiar, acá, sitio web. Perfecto, ahora si bajo, ya debería estar listo. Fíjense, ya sacamos un punto más rojo y cada vez vamos mejor. Antes no teníamos calificación, ahora ya tenemos una calificación naranja que ya sería aceptable, pero podemos seguir mejorándola. Dice que la longitud de la meta description, es decir, que está muy corta. Esta meta description, como habíamos dicho recién, es la descripción que aparece debajo del título en la búsqueda de Google. Vamos a escribirla entonces. En este tutorial de Cispa Social aprenderemos cómo copiar o migrar tu sitio o página web WordPress entre servidores diferentes. Perfecto. Es más, esto lo voy a cambiar porque puede ser el mismo servidor. Y podemos poner acá de manera muy simple. Desde ya, obviamente, les recomiendo a todos que vean el tutorial de cómo migrar una página web, que es el que estamos haciendo en este caso el post juntos. Les recomiendo que lo miren. Entonces, fíjense, yo fui escribiendo, aquí hay una barrita que me va indicando en qué posición estoy. No debe ser ni muy corto ni extremadamente largo, porque van a ver que también si lo diríamos muy largo, esto va a cambiar de color y me va a decir que es negativo. Con esto ya tendríamos una meta description adecuada. Entonces, vamos a seguir buscando hacia abajo. Me dice que la frase clave en subtítulo. Una más palabra frase en tu subtítulo a nivel superior. Y después por otro me dice que el ancho del análisis SEO. Por otra parte me da, vamos a ir viendo otros, la longitud del texto. Vamos a atacar este, que es bastante simple de atacar. Y siempre recomienda, en un post se recomienda más de 300 palabras, yo tengo 277, con lo cual estamos muy cerca, vamos a completarlo. Voy a subir. Y aquí podríamos poner, déjenme ver dónde agregamos algún párrafo más. Podríamos poner aquí abajo. Siempre aprender cosas nuevas es muy importante, como lo estamos haciendo en este caso, de manera simple y en conjunto. Perfecto. Acá siempre. Bueno, estoy poniendo un pequeño párrafo que en este caso en particular, si bien el que lo lee y no haya visto este tutorial, le va a parecer que estamos hablando del tema y lo estoy poniendo por lo que estamos haciendo en particular, pero igual lo van a ver en la página, que siempre se pueden aprender cosas nuevas y en conjunto vamos a bajar y vamos a fijarnos. Fíjense, me dice 297, me faltan 3 palabras. Muchas gracias a todos por seguirme. Perfecto, y esto le vamos a dar un enter como para que quede como un párrafo distinto.
Y ahora sí, si ya bajo, ahí está, listo, ya tenemos nuestro análisis SEO de- desde vacío hasta completarlo y dejarlo en verde, igual que el análisis de elegibilidad. Siempre tengan presente que, como yo venía mostrando acá, tienen más cosas por corregir, ¿sí? Acá me dicen que título SEO es más ancho que el límite visible, esos son pequeños detalles que en este caso sería este título que está aquí, lo pueden ir corrigiendo. Me dice que use más la palabra o frase clave en la parte de los subtítulos, estos que fuimos creando aquí, se podrían usar subtítulos usando esa palabra clave. Bueno, atributos en las imágenes. Tenemos una serie de cosas más que podríamos mejorar, pero como habrán visto, todo esto ya lo llevamos a verde y con eso tenemos una puntuación casi perfecta, ambos en verde. Vamos a dejar aquí el tutorial para que no se haga más extenso. Simplemente guardo y ahora lo voy a publicar. Nuevamente voy a poner publicar. Ya está publicado, al que quiera entrar lo va a ver en mi página web www.cispasocial.com. Desde ya al que le haya gustado, al que le sea de utilidad todo esto, le pido por favor en solo unos segundos me dan el like, suscríbanse al canal que eso me apoya muchísimo y más en el inicio ahora para llegar a lograr tener más suscriptores. Y además lo voy a dejar aquí sobre el final con el siguiente tutorial de la cadena y el tutorial anterior de esta misma cadena de WordPress para que puedan seguir aprendiendo. Les agradezco muchísimo. Chao.